Estamos con el diputado Alejandro Sánchez del MPP del Frente Amplio. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por haber venido. Muy contento de estar acá con ustedes. ¿Cómo evalúa el MPP el desempeño del domingo pasado, anterior? Bueno, nosotros hacemos una evaluación que, primero, no es resultadista, ¿no? Porque uno puede pensar que cuando va a una elección tiene elementos de competencia en esa elección, es decir, uno compite por las 19 intendencias, pero el Frente Amplio ya sabía que tenía escasas posibilidades en algunos lugares y en otros tenía chances reales de ser gobierno, ¿no? Y la 609 también llevó una serie importante de candidatos a la intendencia que nos parecían que eran un aporte a la propuesta de acumulación del Frente Amplio, ¿no? Entonces nosotros lo que evaluamos primero, en primer lugar, que el Frente Amplio sale en términos generales muy bien parado de la elección, más allá de que tiene algunos tragos amargos esta elección porque se pierde la intendencia de Artigas y se pierde la intendencia de Maldonado, ¿no? Claro. Lo cual hay elementos a analizar cuáles han sido los problemas de allí. Pero luego el Frente recupera, en este caso, dos intendencias muy importantes y gana una tercera, que no había ganado hasta ahora, que era la de Río Negro, es decir, recupera Salto y Paysandú, y Río Negro, con lo cual, en el contexto del ciclo electoral, yo creo que el Frente Amplio ha logrado tener una acumulación política y electoral bastante fuerte que le permite pararse para los próximos años, para los 5 años que viene, siendo gobierno, teniendo el gobierno nacional y teniendo estas administraciones, le permite pararse políticamente en el país a efectos de seguir desarrollando políticas públicas que, de nuestro punto de vista, benefician a la gran mayoría. Ya que usted lo plantea para empezar como con la visión genérica del Frente, uno podría pensar, bueno, el Frente, con el potencial electoral que ha demostrado en las últimas 3 elecciones nacionales, debería gobernar en más departamentos en el país. ¿Por qué se da esa lógica, digamos? Primero, lo que está claro es que los votantes no son un rebaño que se los arrea fácilmente. Segundo, me parece que la gente decide y modifica su voto, claro está, de las elecciones nacionales a las elecciones departamentales, es decir, son 2 elecciones diferentes donde la gente también hace opciones diferentes. Muchos de los que votaron al Frente Amplio para que esté en el gobierno nacional entendieron de que debía votar a otro partido, o al Partido Nacional, en un gobierno departamental. Entonces me parece que en esto primero lo que genera es que la ciudadanía es inteligente, y la ciudadanía razona el ciclo electoral y las propuestas que existen en cada una de las instancias electorales y razona en función de elementos diferentes. Cuando piensa sobre la economía del país, cuando piensa sobre las necesidades que tiene el Estado nacional de llevar adelante políticas públicas, evidentemente el Frente ha logrado una buena performance en muchos departamentos. Claro. Luego, a la hora de evaluar su gobierno más local, es decir, más el departamental y el municipal, ha tenido opciones en otros partidos. Me parece que eso es un elemento central. ¿Eso habla de una dificultad de despliegue en el territorio del Frente Amplio? Bueno, yo no diría eso porque, primero, el Frente Amplio hoy obtiene las intendencias donde hay una mayor cantidad de población. Es decir, si uno mira las intendencias que ganó el Frente Amplio, es donde se concentra la mayor cantidad de población. Uno mira las intendencias que obtiene el Partido Nacional, es donde hay una mayor cantidad de territorio, pero no de población. Con lo cual ahí hay un resumen bastante claro que en las zonas más pobladas es donde el Frente Amplio tiene rendimientos electorales mucho más altos. Es natural, porque si logró mayorías parlamentarias en octubre, es natural que en aquellos 2 departamentos donde tiene una concentración de población el Frente haya votado muy bien y eso le dé en términos generales a nivel nacional. Gobernaba Salto y perdió con el Partido Colorado, ahora la recuperó. Gobernaba Paysandú, perdió con el Partido Nacional, ahora la recuperó. Es decir, no parece ser el mismo despliegue electoral o la misma fuerza electoral que tiene a nivel nacional, ¿no? Bueno, hay resultados que tienen que ver con la forma de hacer política. Yo creo que el tener una buena administración, y una buena gestión de la cosa pública no garantiza triunfos electorales. Creo que en el medio media la política, y la política es el sentido de darle contexto a las políticas que se desarrollan. Uno puede ser un eficiente administrador de la cosa pública, pero si esa administración y esas políticas que ha desarrollado no permiten, por medio justamente del debate, la contextualización de qué se está haciendo y por qué, luego eso no tiene resultados electorales, sino que la gente opta por otras. No siempre se vota o se pierde un gobierno por mala gestión, es lo que quiero decir, ¿no? Claro. A veces pueden haber gestiones buenas, pero quizá no colmaron las expectativas de los ciudadanos y los ciudadanos deciden cambiar. Y yo creo que en las campañas electorales siempre está en discusión el concepto de cambio, ¿no? Es decir, ¿quién es el cambio? Cuando uno es gobierno es más difícil presentarse como el cambio, porque es el que viene haciendo las cosas, y el concepto de cambio siempre está disputado en las campañas electorales, ¿no? Es decir, todos quieren cambiar, todos quieren decir, ¿por qué? Porque las políticas públicas
políticas generan cosas muy buenas para los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen necesidades que exceden la satisfacción de lo que existe, las políticas actuales generan. Entonces quieren un cambio positivo, quieren mejorar tal cosa, no quieren perder otras que ya obtuvieron, quieren mejorar de las que no tienen aún. Y yo creo que ahí, en las campañas electorales, el concepto de cambio es un concepto que siempre está en disputa, y quien logra materializarlo en un programa, en una propuesta, y lo logra comunicar, es quien luego tiene resultados electorales positivos. Me parece que esa es parte de la síntesis de lo que yo entiendo de que ha sido este ciclo electoral, donde creo que el Frente ha tenido una buena performance, incluso en departamentos donde el Frente Amplio históricamente tuvo magras votaciones, como en el caso de Cerro Largo, donde en determinado momento se pensaba de que se podía ganar, cosa que no sucedió. Frati perdió la elección, si se quiere, o sea, había 3 candidatos del Frente Amplio y ganó Botana, sí. Pero el crecimiento electoral del Frente Amplio en ese departamento, yo creo que es un elemento que nosotros tenemos que valorar para seguir trabajando sobre ese escenario, ¿no? Es decir, perder la intendencia no significa haber sido derrotado políticamente. Volviendo al MPP, ¿cómo evalúa a nivel sectorial la elección? Bueno, en primer lugar hay como 2 lecturas, ¿no? Una lectura es, la 609 logra ser la primera fuerza en 13 departamentos del país, lo cual logra dentro del Frente Amplio una proeza importante, porque no sucedía históricamente de que una lista sea la más votada en varias elecciones nacionales, como viene siendo la 609. Entonces, en primer lugar, la 609 ha logrado tener un respaldo electoral muy bueno, porque la mantiene como la lista más votada, pero evidentemente ha perdido un número importante de votos, porque la votación que registró la 609 no es igual a la que registró en octubre. Claro. ¿Verdad? Y eso merece... ¿Está cuántos votos por debajo? Bueno, a nivel nacional andan en el torno de 100.000 y algo de votos, un poco más, 140.000 votos, menos tuvo la 609, 80. Y en Montevideo unos 80.000 votos, ¿verdad? Quiere decir que hay 80.000 personas, ciudadanos, que en octubre ensobraron la 609 y en mayo no lo hicieron. Y yo creo que eso responde a varias situaciones. El primero de ellos, creo que la gente decidió en Montevideo, los Frente Amplistas decidieron votar por Martínez. Y luego de tomar esa decisión de que Martínez sea el intendente, cosa es que además la elección lo demuestra claramente, decidieron a qué lista que apoyaba a Martínez acompañar. Entonces yo creo que hay una cantidad importante de votantes de la 609 que votó por Martínez. Y bueno, yo creo que ahí hay 2 o 3 elementos. Algunos quizá quisieron o interpretaron que Martínez formaba parte de la renovación, interpretaron de que podía gestionar mejor. Yo creo que en ese sentido hay todavía cosas para analizar en términos de qué es lo que sucedió. Pero en principio la 609 creo que no fue derrotada, creo que la candidatura de Lucía Topolansky fue un aporte al Frente Amplio. No nos olvidemos de que antes de las elecciones de mayo estaba cuestionado si el Frente Amplio podía seguir adelante de la administración de Montevideo. Entonces yo creo que la decisión del Frente Amplio de tener múltiples candidatos fue muy buena para que el Frente Amplio ganara. Así que me parece que ahí hay un aporte sustantivo de Lucía Topolansky, que creo que en esto que decía recién, yo creo que mucha gente confía en Lucía Topolansky, la cree que es una referente importante a nivel nacional, pero entendido de que su lugar era el Senado de la República y no el Palacio Municipal, y por eso no la acompañó. Pero creo que en ese sentido no está... ¿Y ahí hubo un error de lectura del MPP cuando define la candidatura de Topolansky y no de otro candidato? Con el diario del lunes, con los resultados, uno puede ver. Yo creo que en realidad la candidatura de Topolansky fue un aporte a la votación del Frente Amplio, y creo que fue muy buena porque el Frente Amplio dijo: a mí me importa Montevideo y yo voy a poner candidatos fuertes. Sí. El MP podía ver, si la decisión del MP era una decisión resultadista, es decir, buscar el resultado, podía decir, bueno, hay un candidato que es favorito, que la gente está pensando que es favorito, bueno, podía haber puesto un candidato de bajo peso para simplemente acompañar, o podía haber decidido acompañar a Martínez y subirse a esa ola, digamos, ¿no? En todo caso, nosotros lo que entendimos, la lectura que hicimos fue: el Frente necesita tener en esta competencia, poner pesos pesados, ¿verdad? Y entonces es importante el aporte de Lucía en esta campaña. Pero cuando el MPP decide que vaya a Topolansky, que es una de sus máximas figuras, lo hace para ganar la intendencia, no lo hace para sumarle votos a Martínez. No, cuando uno compite, por supuesto, siempre aspira a que su candidato llegue al sillón municipal. Ahora, el análisis que hace el MP es que el Frente Amplio tenía que ganar, y ese era nuestro objetivo principal, que el Frente Amplio ganara las elecciones, y que ganara las elecciones con un respaldo electoral fuerte, porque si no se iban a hacer una serie de lecturas que tenían que ver con el agotamiento del proyecto de la izquierda en Montevideo. Y ese fue el elemento principal cuando nosotros en diciembre discutimos la posibilidad de que una de nuestras
figuras muy fuertes a nivel nacional compitieran en el departamento de Montevideo, como fue Lucía Topolansky. O sea que en ese sentido, el objetivo de que el Frente Amplio fuera gobierno y obtuviera una mayoría importante lo logramos, porque el Frente Amplio tiene un edil más. Antes tenía 17, ahora tiene 18. Por supuesto, Lucía no fue la preferida por todos los Frente Amplistas, sino que fue Martínez. Y hoy Martínez es el intendente de todos nosotros y vamos a trabajar en ese gobierno, como hemos trabajado en todos los gobiernos, aportando a que el proyecto de ciudad sea un proyecto que se renueve y que pueda dar su fruto de una mejor administración pública y en beneficio de todos los montevideanos. ¿Usted pudo ser candidato en Montevideo? Pero no lo fui, así que... Pero se manejó su nombre en algún momento. Algún compañero manejó la posibilidad de poder, en la discusión de la 609 del Grupo de los 8, cuando se estuvo evaluando cómo nos presentamos hacia mayo, lo que había primero un elemento central que era la necesidad de la múltiple candidatura. Y sobre esa base que nuestro sector o el Grupo de los 8 tenía que aportar una candidatura. Y ahí algún compañero tiró la posibilidad de ese nombre y luego se manejó en algún medio, pero en realidad los compañeros en su conjunto evaluamos de que era necesario colocar una figura de peso nacional y fue por eso que se decidió por Lucía. No quedó ninguna cuenta pendiente ahí. Ninguna. Yo soy un militante que asume las responsabilidades que el colectivo me encomienda. Así que ahora soy presidente de la Cámara, tengo que trabajar en la Cámara de Diputados y para eso me eligieron mis compañeros y luego la ciudadanía nos respaldó. Así que en ese sentido yo no tengo ningún problema. Yo creo que en esto uno tiene que, en política tiene que asumir que la causa es colectiva, no personal. Y uno tiene que tratar de aportar desde su lugar a lo que le parece que es mejor para que avance el conjunto. Y en ese sentido nos pareció importante que fuera Lucía, en este caso no fue mi nombre y no hay ningún problema. El MPP ha tenido un éxito electoral bastante impresionante, elección tras elección, con un crecimiento que es notorio, llegando con Mujica a la presidencia. ¿Se la creyó un poco en esta elección municipal? ¿Pudo haber habido un efecto de eso? A ver, yo creo que en la vida, como en política, como en la vida, uno gana y pierde. También Peñarol, que es uno de los cuadros de los que yo hincho, también pierde clásicos. Y por eso no lo hacen los peores. Es decir, la 609 no somos los mejores por haber tenido una votación muy grande en octubre y tener 30 legisladores, y somos los peores ahora porque Lucía Topolansky no es intendenta. Yo creo que ese no es el elemento a la hora de analizar. ¿Pero hubo un fenómeno de ese tipo? Yo creo que el fenómeno yo creo que el fenómeno es que se analizó que se trasladaban directamente los votos de octubre a mayo. Hubo una evaluación donde se concluyó. Y hubo una evaluación que lo hicieron todos, los analistas políticos, dirigentes de otros partidos. De hecho, el Partido de la Concertación centró las baterías de la crítica principalmente en decir que había que impedir que Lucía Topolansky fuera intendente. Así que creo que eso fue una lectura que hizo todo el mundo. Lo importante es cómo lo pensó el MPP, ¿no? Cómo lo pensó la Concertación. No, el MPP lo que pensó era que, a ver, cada vez que uno se presenta a una elección, nosotros no somos dueños de los votantes. Es decir, la gente apoya a un sector, a una lista. Pero eso es algo que se descubre después de las elecciones. A veces sí, antes no se... Nadie tiene las encuestas además le han errado bastante, o sea que la bola de cristal no está. Usted dice, nosotros no somos dueños, pero antes de la elección sabían que no eran dueños o tenían la misma conciencia de que no eran dueños de los votos. A ver, yo creo que uno tiene que ser en esto muy responsable, pero además muy autocrítico, y saber de que la gente, cuando uno le pide que tenga confianza en una propuesta política, la gente es inteligente, la gente analiza cada vez y decide acompañar a alguien, acompañar a un sector o acompañar a otro. Desde mi punto de vista, yo estoy convencido de que los votantes son frente amplistas. Es decir, yo creo que hay un elemento que hace que el Frente Amplio haya logrado tener la adhesión y la confianza de una porción importante de ciudadanos, y creo que la gente primero es frente amplista y luego ve su idea de Frente Amplio que tiene, ve a qué sector acompaña porque mejor la representa. Y yo creo que en ese sentido uno tiene justamente la necesidad de esa ida de vuelta con la gente, de asumir que tiene que hacer propuestas serias y creíbles, pero además tener un punto de abrir la oreja y de escuchar qué cosas nos están diciendo, ¿no? Yo creo que, entonces, no creo que los votos sean del MPP, creo que los votos son del Frente Amplio, la gente frentista, y luego dentro del Frente elige qué lista mejor lo representa en determinado momento según los debates que haya. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy conscientes, que uno, y también ser responsables políticamente con el respaldo que hemos tenido. El respaldo que la gente nos ha dado a la 609 no es un cheque en blanco para que hagamos lo que querramos.
Claro. Sino que es un voto de confianza, pero esa confianza hay que renovarla. Tiene que ver con una forma de hacer política, tiene que ver con vincularse permanentemente con las personas, tiene que ver con comprometerse con los problemas que tiene la gente, tiene que ver con ser abiertos y ser muy críticos con las cosas que hacemos nosotros mismos. Yo creo que ese es el fenómeno. ¿Esa autocrítica es compartida a la interna o hay distintas visiones? Y bueno, como en todo cuadro de fútbol siempre hay visiones diferentes y lo importante es que yo no me creo dueño de la verdad y creo que la verdad no reside en una sola cabeza, sino que es importante que las diferentes opiniones y visiones que se tiene de cualquier fenómeno, en el político más, todavía en los fenómenos políticos y sociales mucho más, y desde allí construir de alguna manera una gente síntesis que que abarca todo. no hace la misma lectura que hace usted. Y debe haber gente que no debe hacer la misma lectura. Me refiero a la que interna del MVP, ¿no? Nosotros estamos empezando a procesar un debate, ¿no? Que tiene que ver justamente con una reflexión y un balance del ciclo electoral, donde seguramente tendremos en estos días algunas sesiones del Ejecutivo Nacional ampliado, es decir, largas, para analizar con los datos que han surgido de la última elección, y posteriormente habrá una dirección nacional. Entonces, lo que estamos es encaminados a ir elaborando un documento de balance de este ciclo electoral, y en ese documento estamos tratando de aportar las diferentes opiniones de los compañeros y tratar de construir una síntesis. Todavía no la tenemos porque empezamos a elaborarlo recién, y bueno, y después en el debate de la dirección nacional se verá si esa síntesis es compartida o no compartida por otros compañeros. ¿Cómo ve usted el rol de Mujica en todo este proceso? Porque para la elección de octubre todos los analistas coincidieron en que fue clave el rol de Mujica. Una elección que parecía venía complicada, Mujica se la puso al hombro faltando un mes para la elección, recorrió en algunas ciudades del interior, llegó a estar 4 veces en 15 días. Incluso había intendentes que se quejaban en aquel momento, decían, me viene Mujica toda la semana y los mata, ¿no? Porque era bravo hacer campaña en contra de Mujica. ¿Y qué pasó ahora en mayo? Porque Mujica empezó recorriendo y después pareció como que se retiraba un poco de la campaña en los últimos 15 días. Sí, eso fue lo que pareció. Mujica participó activamente de la campaña de Montevideo y también participó de muchas campañas en el interior, es decir, estuvo recorriendo el país también. Y yo creo que el aporte fue un aporte militante fuerte. Yo creo, a ver, en esto pero siempre hubo hay una lectura en un momento de que podía haber un efecto negativo de la presencia de una figura nacional como Mujica. No creo que haya habido un efecto negativo de Mujica, sino todo lo contrario. Creo que en realidad lo que hizo Pepe fue tratar de apoyar a los candidatos frentistas y apoyar a los candidatos que respaldaba la 609, y lo hizo en la medida de sus posibilidades, porque también tiene otro tipo de compromisos, porque la figura de Pepe es una figura internacional hoy, ¿no? Es decir, mientras estábamos de campaña electoral acá, también Pepe tuvo que salir del país, tanto para Argentina como para otros lugares, porque también se lo requieren esos lugares. O sea que a mí me parece que el aporte de Pepe fue fundamental. Yo creo que en esto es interesante lo siguiente. Yo creo que Pepe, por supuesto, es una figura política que trasciende la frontera de la 609 y, diría yo, trasciende la frontera del Frente Amplio. Y por tanto es una figura de mucho peso político a nivel nacional y electoral. Por supuesto, la gente lo quiere y también la gente lo vota. Ahora, no creo que todo se resuma a la figura de Pepe, ¿no? Creo que el resultado de la 609 en octubre no se explica solamente por la presencia de Mujica o porque Mujica vaya en la lista de la 609, si bien tiene un componente importante porque la gente adhiere mucho a él. Me parece que hay un esfuerzo bastante grande de la 609 y de los compañeros de la 609 desarrollando una campaña electoral donde mostró un montón de figuras nuevas y no tan nuevas, es decir, nuevas y veteranos trabajando en eso, y la 609 mostró que no es solo Mujica, sino que es un grupo mucho más grande de personas que está tratando de generar una propuesta de cara a los problemas que tiene el Uruguay. Entonces creo que en ese sentido Pepe es muy importante electoralmente y políticamente, pero creo que no solo se explica, porque para que Pepe hable un escenario tiene que haber gente que arme el escenario, tiene que haber gente que haga la propaganda, y además tiene que haber gente que después que se va a Pepe permanezca en el territorio haciendo política allí. Incluso él mismo lo ha reconocido en ese sentido. O sea que asignarle a Pepe Mujica todo el peso de los resultados electorales me parece que es un poco injusto para con el resto y también con Mujica, ¿no? Porque es ponerle demasiado en los hombros de Mujica, demasiada responsabilidad en los hombros de Mujica en una sola persona, ¿no? Creo que, bueno, lo que pasa es que es el gran fenómeno electoral del Uruguay actual, ¿no? Sí, es un referente político muy fuerte y de alguna manera... Y para el MVP no sería lo mismo que Mujica fuera de otro sector. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Por eso yo digo, el peso de Mujica es determinante.
en algunos aspectos que tienen que ver con el respaldo político y el apoyo, porque la gente lo quiere mucho. Pero creo que también no es bueno ponerle toda la responsabilidad de los resultados electorales a una persona. Yo creo que en realidad los resultados electorales son producto de un conjunto de compañeros y un conjunto de políticas que se llevaron adelante y de actitudes de trabajo militante, de trabajo de pensar propuestas, de programa, de proyectarse, de movilizarse, de estar presente en los lugares donde la gente tiene problemas para tratar de resolver esos problemas, y esa acumulación de muchas personas es la que logra luego sintetizarse en el triunfo electoral del Frente Amplio y en el triunfo también de Montevideo ahora a nivel departamental, pero no exclusivamente en una sola persona, sino que es determinante, lo es, pero me parece que también se explica por un conjunto de ideas y un conjunto de acciones que va mucho más allá de una sola persona. Porque si no... ¿Usted realidad, no le teme a un futuro del MPP sin Mujica, o por lo menos sin participando activamente? No, yo creo en los partidos políticos, creo en la gente organizada, creo en que los referentes surgen porque son la síntesis del pensamiento de un colectivo, que lo logra expresar mejor, que es un gran comunicador, que logra llegar a la gente con una idea de una manera mucho más fluida y más efectiva que otros, sin lugar a dudas. Mire, con esa historia... nosotros tenemos cierta experiencia, ¿no? En realidad, nuestra corriente política, si se quiere, la 609, el MPP, cuando falleció Raúl Sendic, se creyó que se terminaba, porque era en ese momento la figura política más pesada y la figura política más fuerte que tenía nuestro sector. En el 89, cuando muere Raúl Sendic, se pensó de que, bueno, eso generaba la liquidación, digamos, de esa línea política. Y surgió Mujica en la década del 90, con mucha fuerza. Como un referente importante. Y bueno, y así como surgió Mujica, surgirán otros. Creo que lo importante es, como dice Mujica, el mejor dirigente es el que deja a la barra mejor preparada, ¿no? Para asumir el futuro. Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por construir espacios de renovación y por construir figuras nuevas, que no quiere decir solo la renovación con la cédula, ¿no? Es decir, traer solo jóvenes. Renovación en ideas, ahora, renovación cuando en Mujica amaga a volver a ser candidato en el 2019, ¿no frena de alguna manera esa renovación? Bueno, lo que pasa es que para el 2000, yo creo que estamos un poco apurados en política en Uruguay, ¿no? El que se apuró fue Mujica, que fue el que ya dijo que él sería candidato. Está bien, yo creo que en realidad nosotros hicimos un esfuerzo enorme porque el Frente Amplio fuera gobierno por tercera vez, y ahora tenemos el compromiso y el desafío de hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque no solo porque nosotros nos comprometimos con la gente, con los uruguayos, sino porque además es necesario, porque el país tiene problemas y necesitamos solucionar esos problemas. Y yo creo que el esfuerzo de los políticos, para decirlo en términos, no me gusta mucho el término político, pero el esfuerzo de los parlamentarios, de quienes estamos en la cosa pública, es esforzarnos por hacer las cosas bien, para llevar adelante un programa que lo plebiscitamos con la gente, y el 2019 faltan 5 años, falta todo un gobierno. Yo creo que estamos muy apurados hablando del 2019. En el 2019 se verá qué es lo que la gente, cuáles son las posibilidades que tiene el país, y en este caso el Frente Amplio, para proponer candidatos, y trataremos de proponer a los mejores, pero eso lo veremos en el 2019. Ahora lo que tenemos que hacer es gobernar y gobernar bien. Quiero preguntarle brevemente, para terminar, sobre dos casos del interior. Uno es el de Artigas, donde el MPP ganó hace 5 años por primera vez, gana el Frente Amplio por primera vez y gobierna el MPP. Y Ayala, que no tuvo buenos índices de aprobación durante la gestión, por lo menos los que se conocieron, las encuestas que se conocieron, sacó en la elección creo que menos de 5.000 votos o cerca de 5.000 votos. ¿Cómo evalúan eso? Porque ahí fue un caso real donde gobernó el MPP. Sí, gobernó el Frente Amplio con una compañera de la 609, ¿no? Porque los gobiernos son del Frente Amplio, sí. ¿No? O sea, en el caso del gobierno de Martínez no va a ser del Partido Socialista, va a ser de todos. Está bien, pero hay una impronta sectorial que eso es importante. Es un compañero que es de la 609, que hoy es senadora de la República, ¿no? Patricia Ayala, en realidad, sí, que iba en la lista de la 609. Entonces nosotros, por supuesto, que nos hacemos responsables porque tenemos un compañero ahí. Pero digo, el gobierno fue del Frente Amplio. Yo diría, ahí indudablemente han habido errores. Se cometieron errores en la administración de Artigas, se cometieron también, se llevaron adelante grandes aciertos, pero que la gente no acompañó. ¿Cuáles fueron los errores? Bueno, yo creo que hubo una serie de circunstancias que tienen que ver con, por ejemplo, el Frente Amplio no aprobó el presupuesto quinquenal de la Intendencia. O sea que la Intendenta mandó
la ley más importante que tiene una administración, que es su presupuesto quinquenal, envió a la Junta Departamental, de mayoría frente amplista, porque nuestro sistema prevé la mayoría automática para los intendentes, y no se le aprobó el presupuesto quinquenal a esa administración. O sea, ahí tenemos un enorme problema en el Frente Amplio. Yo no creo que el problema sea solo de Patricia Ayala, donde tendrá también una cuota importante de responsabilidad. Ahora, el Frente Amplio ahí tuvo una dificultad. Fue gobierno por primera vez y no se pudo poner de acuerdo en resolver el presupuesto quinquenal de su intendencia. Parece que ahí hay un elemento fuerte. Me parece que ese es un error bastante grosso. Me parece que después hay otro elemento, pero que quizá no explica del todo, pero uno miraba la evaluación que hacían los ciudadanos de los gobiernos departamentales y se encontraba, casualmente, donde los peores evaluados por la ciudadanía eran mujeres, ¿no? Ahora, me parece que hay que reflexionar un poco sobre estas cosas, ¿no? Porque cuando uno decía... Adriana Peña fue reelecta, por ejemplo. No, pero digo, cuando las encuestas marcaban cuál era la gestión, la popularidad de la gestión. Las tres mujeres que había, lo que pasa es que eso eran las peores evaluadas. Es un poco injusto con el ciudadano, porque los mismos ciudadanos fueron los que votaron a Patricia Ayala, o a Ana Olivera, o a Adriana Peña, ¿no? No, también yo lo que estoy diciendo es que puede haber algún elemento de este tipo que tiene que ver justamente con... ¿Cómo van a evaluarlas mal porque son mujeres y las eligieron? Bueno, no sé, a mí lo que me resulta raro es que justamente las intendentas mujeres sean peor evaluadas por los ciudadanos. Bueno, capaz que porque son malas intendentas. Bueno, o porque todavía el machismo existe en nuestra sociedad. Pero los mismos machistas fueron los que la eligieron intendentas. Bueno, capaz que está bien. Ahí le acepto ese razonamiento. Lo que creo es que hay algunos elementos que tienen que ver justamente con cómo se mide y cuánto se le exige a una mujer en el ejercicio del gobierno y el ejercicio de las responsabilidades, que a veces las reglas para medir a un hombre son diferentes. Y qué cosas se le puede perdonar, en sentido, digamos, entre comillas, perdonar a un hombre que a una mujer, son cosas diferentes, y eso se nota en nuestra sociedad, que tiene que ver donde las mujeres están siempre puestas en la lupa de manera muy fuerte para ver cuál es su desempeño, ¿no? Siempre tienen que dar una prueba mayor. Y me parece que ahí también hay un elemento. No digo que esto explique que no se haya obtenido el gobierno de Artigas. Simplemente digo que forma parte también de los elementos que debemos considerar, ¿no? En este caso, es verdad, hay una intendenta que logró ser reelecta, que es Adriana Peña. Simplemente planteo eso como un elemento más. También planteé el elemento justamente que tiene que ver con los desacuerdos entre la fuerza política, el gobierno, y algunas otras dificultades que tuvieron que ver con algunas designaciones que realizó Ayala y que fueron bastante cuestionadas y criticadas por la población. También, ¿no? El otro caso sobre el que le quiero preguntar es el de Cerro Largo. Orsi estuvo acá el lunes siguiente a la elección y me decía, los canales de televisión abierta no fueron a cubrir la elección a Canelones, que es un departamento de una relevancia que no merece comentario. Y yo le comentaba, bueno, fueron a cubrieron en vivo, por lo menos algunos de los canales cubrieron en vivo la elección en Cerro Largo, estaban en Melo con móviles en vivo, y no en Canelones. Era la vedette de la campaña electoral. Era la vedette, entre otras cosas, porque Mujica le dio un bombo a esa elección que no era habitual, porque en realidad la elección en Cerro Largo, convengamos que no es una de las elecciones más importantes a nivel departamental, pero esta vez Mujica habló mucho de esa elección y no fue un error eso políticamente, porque después se transformó en una derrota de 2-1 prácticamente con el Partido Nacional. A ver, ¿no fue darle demasiado bombo a lo que se terminó transformando en una derrota dura? Yo creo que el fenómeno de Frati en Cerro Largo es un fenómeno por demás interesante, ¿no? Si uno piensa, primero en términos sectoriales, la 609 en Cerro Largo, en la elección pasada, hace 5 años atrás, fue la quinta fuerza política. En octubre logró ser la primera fuerza política y Frati accedió a una banca en el Parlamento, y ahora tuvo un buen desempeño electoral del Frente Amplio, y además durante la campaña, efectivamente, yo estuve en Cerro Largo, participé en algunas actividades en Cerro Largo. En realidad la campaña en Cerro Largo se vivía con mucha efervescencia, y había en la sociedad de Cerro Largo un ambiente de que la campaña y la elección estaba abierta y que había posibilidad de que el Frente Amplio por primera vez en la historia ganara un departamento de una tradición blanca muy fuerte. Yo creo que ese era un componente simbólico que tuvo la campaña de Cerro Largo. Claro. Tanto es así que cuando yo fui, y además estuvimos realizando actividades junto con Frati, nos encontramos con los máximos dirigentes del Partido Nacional, que también estaban en Cerro Largo, porque no solo fue Mujica a Cerro Largo, también fue Larrañaga, fue la calle Pou. O sea, hubo un componente muy fuerte de todos los partidos, en el sentido de que en Cerro Largo se jugaba
un partido fuerte y que había que estar presente, y de hecho el Partido Nacional, claro. en este caso fue, ¿se acuerda el dicho de Lucía? El susto despertó al mamado. Bueno, en este caso fue al revés. Se despertó el mamado blanco y votó el Partido Nacional. A Mujica electoralmente le tienen miedo varios, entonces cuando dijeron que Mujica ponía ahí, cuando ponía la batería dije no. Bueno, pero el tema es que hubo 17.000 votos de diferencia después. Sí, pero el crecimiento electoral del Frente Amplio, si uno mira el rendimiento del Frente Amplio, viene siendo un crecimiento elección tras elección. Y hoy tenemos primero tuvimos 3 candidatos muy buenos, porque estaba Guarino, Pardiñas y Frati, que además lograron conformar un equipo muy interesante, hicieron una propuesta muy buena, desde el punto de vista de la presentación electoral y desde el punto de vista de las propuestas que tenían para Cerro Largo. Y creo que ahora lo que tiene el Frente Amplio es una gran acumulación política en el departamento de Cerro Largo. Si nosotros miramos, hay que mirar, por eso yo decía que no hay que ser resultadista. Uno compite para ganar, pero a veces no puede ganar, y en política lo importante es la acumulación, es decir, los escenarios que uno va construyendo para irse posicionando como un actor relevante en ese departamento. Bueno, hoy el Frente Amplio es un actor muy relevante en el departamento de Cerro Largo, y yo creo que ese es un gran logro que posiciona al Frente Amplio en ese territorio de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, como una fuerza política fuerte que puede hacer valer su voz, escucharse con fuerza, y también puede de alguna manera generar las condiciones políticas para seguir acumulando y obtener ese gobierno en un futuro. Eso dependerá justamente de que hagamos las cosas bien en Cerro Largo, y eso tiene que ver con que logremos representar las necesidades de la gente de Cerro Largo y que logremos vincularnos con ellos, con los pobladores y los ciudadanos de Cerro Largo. Pero me parece que en ese sentido yo diría, fue una acumulación importante que tuvo el Frente, y la 609 en particular, pero el Frente Amplio en su conjunto, que yo lo valoro muy positivamente. Por supuesto, no se logró el sillón municipal, que era el otro objetivo, pero me parece que nos genera elementos para pensar el futuro de una manera mucho más virtuosa. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes.